Hay una palabra que siempre aparece en casi todos los recuerdos de un venezolano: mamá. Está en esas llamadas de todos los días, en esos audios preguntando si ya llegaste, en las bendiciones antes de salir de la casa, o en esas típicas frases: ¿ya comiste? O llévate un suéter para que no te agarre el sereno. Y es que la familia venezolana muchas veces no gira en torno de un padre, gira en torno de una mamá. Aquí la mamá es brújula, es refugio, es autoridad. Y muchas veces también es el centro emocional e incluso económico de la familia. Por eso esto me hizo preguntarme, ¿por qué la figura materna ocupa un lugar tan central en nuestra cultura? Y también, ¿qué significa ser hijo de una madre venezolana? Por eso hoy quiero entender algo. No solo qué significa ser madre en Venezuela, sino qué significa crecer en un país donde las mamás parecen ser el pilar fundamental de todo. Si nos ponemos a mirar con cuidado, nos damos cuenta de que la maternidad aparece en todos lados. En las casas, en los colegios, en las historias familiares. Pero también aparece en algo mucho menos visible: la forma en la que se organiza una sociedad. Porque antes de que existiera cualquier país, cultura o economía, alguien tuvo que cuidar y criar a los que nacieron. Y es que lo damos por sentado. De hecho, durante siglos, desde la filosofía, se ha hablado del poder, de política, de la razón. Pero casi nunca se ha hablado de algo mucho más cotidiano como lo es la maternidad, porque se consideraba un tema poco relevante o doméstico y que no afectaba en nada a la polis. Y cuando personajes como Aristóteles o Rousseau llegaron a hablar del tema, solo fue para explicar la gestación biológica detrás de la maternidad o el deber de las madres, y no para explicar qué significa vivir esta experiencia, sino solo reflexionar cómo deben actuar las madres en sociedad. Pero lo cierto es que la maternidad no es solo tener hijos o cumplir un checklist de cosas que esperan los demás, sino que es una experiencia que transforma tres cosas al mismo tiempo: el cuerpo, la identidad y la forma en la que se organiza la sociedad. La filósofa estadounidense Sarah Rudick, por ejemplo, hablaba de algo que se llamó pensamiento maternal. Según ella, criar a un hijo exige desarrollar ciertas formas de pensamiento: cuidar, proteger, anticipar riesgos, resolver conflictos. Es decir, la maternidad implica cierta forma particular de inteligencia. Algunas filósofas han estudiado incluso cómo el cuidado moldea nuestra forma de entender la moral. Por ejemplo, pensadoras como Carol Gilligan o Nell Noddings desarrollaron lo que se conoce como la ética del cuidado. La idea de que las relaciones humanas, y especialmente las relaciones de cuidado, son el punto de partida de nuestra vida moral. Y es que todos empezamos siendo dependientes de alguien que nos educa, nos corrige, nos regaña, nos endereza. Y muchas veces esa persona es nuestra madre. Por eso cuando ella nos dice, eso no se hace, nos está enseñando a vivir en sociedad. Entonces, si millones de personas crecemos con esta experiencia, ¿cómo influye eso en la cultura? Esto ha moldeado la forma en la que percibimos el cuidado, la familia e incluso el país. ¿Qué es lo primero que piensas cuando yo te digo mamá? ¿Qué significa para ti esa palabra? Todo, el pilar de todo, porque sin la mamá no somos nada. Una madre es la procreadora de todo. Mi madre significa todo para mí, la que me dio la luz, la vida, la que me ha apoyado en todos mis avances, la que siempre está conmigo en todos lados. Bueno, una mamá es la persona que puede ser capaz de hacer cualquier cosa por otro ser humano, por el cual pues puedes dar hasta la vida. ¿Tú crees que en Venezuela las madres son más importantes en una familia que incluso los papás? Claro, porque aquí en Venezuela los papás no sirven para nada. ¿Por qué dices eso? Bueno, algunos. No puedo decir que todos porque hay papás que son responsables. Pero así como hay papás que son responsables, hay papás que no sirven. Ahí sí difiero. El pilar de la familia es el papá, el hombre. La mujer es el complemento del hombre para ayudarlo a avanzar, para que el hombre sea más fuerte y críe a sus hijos de buena manera. A nosotros nos gobernó, nos regentó, fue la corona de España, o sea, una reina. Y de allí viene el matriarcado. Y a partir de allí todo se distorsionó.
pero hay que volver a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La Biblia. Las mamás somos verdaderamente necesarias en todo. Lo digo porque, bueno, de experiencia y bueno, porque me hace falta bastante mi mamá. Para mí ser mamá, wow. Si tengo que darle mi corazón, me lo saco y se lo doy a él. Bueno, yo creo que cuando tú eres mamá de un niño, eres la mamá de todos los niñitos que vas por la vida junto a ti. Nosotros somos como demasiado protectoras. Yo digo que también a veces es parte de la inseguridad y uno dice, yo me siento tranquila cuando tú me mandas un mensaje y me dices, mamá, ya llegué. Hija, llegaste, ¿dónde estás? Y, o sea, siempre mantenemos una comunicación. Bueno, es que las venezolanas somos buenas madres, somos unas madres luchadoras. Y algo que nos caracteriza a las venezolanas madres, que somos amorosas. El venezolano es amoroso y la mamá más. Y porque está criado por unas buenas Por madres. unas buenas madres, ¿viste? Ah, así mismo. ¿Tú como hombre crees que serías una buena madre? No, porque cada ovejo con su pareja. Entonces, cuando yo cumplo un rol que no me pertenece, ya estoy mal. Como padre soy buen padre. No sé cómo sería de mujer, de madre. Pues. ¿Sí? Es como que yo te diga, tú serías un buen padre. Cuando te volteo la pelota, no funciona igual. ¿Y tú crees que en Venezuela quién manda más, la mamá o el papá? A veces dicen que el papá, pero la mamá siempre tiene el mando de todo. Las mujeres siempre tienen el poder. La que tiene la última palabra. Para la filósofa Adrienne Rich existen dos tipos de maternidad. La primera es la maternidad como experiencia. Esta es la relación de la mamá con el hijo, los cambios físicos, emocionales y personales que ocurren cuando una mujer se convierte en mamá. La segunda es la institución social, es decir, las normas culturales que nos dicen cómo debería ser una buena mamá, qué decisiones debería tomar, cuánto debería sacrificarse y qué lugar dentro de la familia debería ocupar. El problema es que muchas veces estas dos visiones no coinciden, porque la experiencia real de ser madre suele ser mucho más compleja, incluso contradictoria o caótica. Y la visión social de la maternidad es casi perfecta. Se le considera una diosa o una heroína, porque eso es lo que esperamos de ellas. La socióloga Nancy Chorodow investigó cómo las sociedades transmiten los roles de cuidado de generación en generación. Según ella, las niñas crecen viendo a sus madres cuidar, proteger y sostener a la familia. Y sin darse cuenta, muchas veces terminan repitiendo este mismo rol cuando crecen. Es decir, la maternidad transforma en la mujer y también influye en cómo las sociedades aprenden qué significa cuidar a otros, ignorando los cambios buenos y malos que conllevan la vida de una mujer convertirse en mamá. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Igual, mira, me estoy conectando aquí porque menos mal ya teníamos esta conversación. Yo me estaba haciendo muchas preguntas acerca de la maternidad y bueno, la primera es que quería decirte, desde la medicina, ¿qué cambios ocurren en la mujer cuando se hace madre? Qué buena pregunta porque los cambios son profundos y duraderos. Es decir, hay cambios temporales que son los que todos conocemos, cambios, por ejemplo, en el crecimiento del abdomen cuando está embarazada, el cambio en las mamas mientras está dando lactancia materna, el flujo sanguíneo aumenta 30%, el gasto cardíaco aumenta 40%, o sea, hay muchos cambios físicos, la paciente puede presentar manchitas, se oscurecen los pezones, aparece la línea negra o línea alba, o sea, todos son cambios muy importantes, pero son temporales. Pero hay unos cambios que perduran en el tiempo, que es el término que llamamos matrescencia, que se compara, y por eso le da ese término, con la adolescencia. Ok, la matrescencia es el tiempo que pasa, o todos los cambios que suceden tanto a nivel cognitivo, psicológico, de identidad de la persona y por supuesto físicos. Entonces, y se compara con la adolescencia por lo rudo, por lo abrupto, por lo
grandes que son esos cambios. Y también una cosa súper importante que es relativamente reciente en conocimiento científico, una cosa que se llama microquimerismo fetal, que es el paso de células sanguíneas del feto al torrente sanguíneo de la madre. Y ese ADN del feto queda allí por décadas, o sea, es como una impronta, una huella biológica real. O sea, o que los dos están muy íntimamente relacionados, ¿no? Íntimamente relacionados, como te digo, y eso se va a quedar así para siempre, por décadas. Mira, ¿y hay alguna evidencia también científica de que la maternidad cambia de algún modo o configura el cerebro de la madre? No solo estos cambios físicos, sino mentalmente, ¿qué sucede? Sí, sí, por supuesto, se le conoce como poda sináptica o poda neuronal, esos cambios que presenta la madre que son a expensas, digamos, hay un aumento, un incremento del sistema ventricular y un adelgazamiento de la sustancia gris. Y eso se produce, el adelgazamiento de la sustancia gris se produce porque lo que se persigue es que sea instinto, sea supervivencia. O sea, lo que estamos persiguiendo es que haya más sí, bueno, la palabra supervivencia, a que tengas de repente el cuido más desarrollado y menos desarrollado la parte social. O sea, digamos que vas a sustituir unas actitudes o sí, unas actitudes cerebrales por otras. ¿Y cómo influyen esos cambios físicos, mentales o psicológicos, ¿no? En la identidad de una mujer? Mira, eso es un temazo también porque la mamá tiene que aprender a redescubrirse. Es como un software nuevo o una versión 2.0 de ti misma. O sea, sigue habiendo tu identidad, pero en este caso, digamos que la responsabilidad cambia, el objetivo, el foco cambia o se traslada temporalmente a los hijos y ese temporalmente puede durar años porque uno nunca deja de ser madre. Entonces, sí, sí, es un temazo porque tienes que reconciliarte de repente al principio con tu imagen corporal, que probablemente al principio la paciente tiene unos kilitos de más o hay una hiperpigmentación que no había notado que lo está, o que no tenía antes, que lo está viendo ahora. La sexualidad también cambia un poco, o sea, en general tienes que asumir este nuevo yo, que es como una versión, como te digo, 2.0 de ti misma. Claro, y no solo los cambios que te ocurren a ti, sino también afecta lo que la sociedad espera un poco que te comportes, como te comportes como una buena madre. Supongo que la presión social también afecta, ¿no? La presión social y las redes. Ahorita las redes tienen mucha información. O sea, yo creo que cuando uno es mamá, nace contigo la culpa, o sea, y el juicio. Todo el tiempo estás, lo estoy haciendo bien, ¿será que debo parir vaginal o la cesárea? ¿Será que no le estoy dando lo mejor a mi bebé? Y si no le puedo dar lactancia, ¿será que no lo estoy haciendo bien? Y si el método de alimentación, y sí, o sea, hay demasiadas dudas y demasiadas como leyes impuestas, o sea, como el deber ser, lo que dicta el prototipo, o muchos estereotipos que de repente dices, ya va, estoy abrumada. Yo siempre le digo a mis pacientes, mamá feliz, bebé feliz. O sea, obviamente los bebés no vienen comprando instrucciones. Sí hay mucha información que debemos buscar, sí hay muchas guías, por decirlo de alguna manera, pero cada quien sabe porque somos individuos, cada bebé es individual y cada mamá también. Entonces ese binomio madre-bebé es un individuo que deberíamos respetar como tal su identidad. Ellos dos tienen de repente diferente conducta que otro bebé con otra madre. Claro, cada mamá y cada bebé es único, ¿no? Pero entonces, ¿por qué las mamás a veces se preocupan como demasiado? ¿Y será que existen como algunos mitos sobre el embarazo o la maternidad? ¿Pudieras nombrar algunos? Mitos hay infinitos. Bueno, desde el embarazo, por ejemplo, mitos muy criollos, como conviene como el nombre del podcast, mitos muy criollos como que hay que comer por dos, que hay que mantenerse en reposo. Eso son
probablemente en algún momento fue así, pero ya está totalmente obsoleto. Y en la maternidad, siempre que sí, es mejor madre la que pare vía vaginal, eso es un típico mito de las redes, o la paciente que le da lactancia materna realmente crea el vínculo, como que si la que tiene que dar tetero no crea vínculo afectivo, ¿sabes? O sea, lo que habíamos hablado de esa idealización de una maternidad, una romantización, creo que puede ser el nombre de la maternidad, que no es real. ¿Qué te gustaría que la sociedad venezolana entendiera bien sobre la maternidad? Me encantaría que impulsara la paternidad responsable, entendiera que los bebés, mientras mayor red de apoyo haya y más tribu, se forma mejor. O sea, no solamente la mamá, sino que sepan que la maternidad no es un problema de solamente binomio madre-bebé, sino madre, bebé, abuelos, padres, tíos, sociedad, ¿sabes? Es un problema un poquito, o es un factor, o algo que debería ser multifactorial. Bueno, muchas gracias, Adri. Quedo muy contenta con la entrevista. Gracias a ti, Ari, por el tiempo, por invitarme, por hacerme parte de Criollo Sapiens. Un abrazo gigante a todos y bueno, gracias por la invitación. Pero la maternidad no solo transforma a quien la vive, también transforma a la sociedad. De hecho, hay un concepto en sociología que explica cómo son las estructuras familiares en América Latina y el Caribe. Estos son las familias matrifocales, donde la figura central no es el padre, sino la madre. Pero esto no quiere decir que necesariamente vivimos en un matriarcado, sino que en Venezuela, muchas familias, la vida gira en torno de la mujer. La filósofa e historiadora Silvia Federici ha estudiado algo que se llama trabajo de reproducción social. Ella lo define como todo el trabajo invisible que se necesita para que la vida cotidiana funcione. Criar hijos, cuidar enfermos, mantener hogares y animar emocionalmente a la familia. Este trabajo sostiene literalmente a la sociedad, pero por muchos siglos no se vio reflejado en las cuentas de la economía. De hecho, Nancy Fraser explica que muchas de las crisis sociales modernas tienen que ver precisamente con esto. Las sociedades dependen del trabajo de cuidado. Y hoy en día casi nadie las quiere hacer porque no se valora o no se protege lo suficiente. Yo me encontré con un periodista y entonces él formulaba la pregunta o el capítulo diciendo ¿cómo se piensa la madre en Venezuela? Yo le regañaba, no cómo se piensa, cómo se vive. Porque una cosa es vivir y otra cosa es pensar. A raíz de esto quería preguntarte, Samuel, ¿qué papel juega esa madre en la estructura familiar del venezolano? ¿Cuál es su fundamental rol que además la diferencia de otras madres en otros países quizás? La figura de la madre es muy importante en todos los países, en todas las culturas además, porque en definitiva es el vientre, es el que hace tierra con la naturaleza y por lo tanto pertenece al espacio interior del individuo. Pero en Venezuela, además de eso, está conformado por una cultura. ¿Y qué es la cultura? Cuando yo digo la cultura, no es la cultura socializada, sino la cultura natural, es decir, la cultura que se instala en el individuo. Y es desde este punto de vista que es la cultura antropológica la que ubica y organiza, no digo piensa, organiza y da sentido a eso que llamamos la estructura familiar en Venezuela. ¿Qué significa eso? Que la estructura familiar en Venezuela y cómo se vive no tiene nada que ver con el Código Civil. De la familia es el padre, la madre y además el padre como jefe, imagínate. La madre y los hijos. No tiene nada que ver con eso. Es otra cosa distinta. El asunto es que en Venezuela, por supuesto, pues como somos occidentales, de alguna forma, pues lo pensamos como el código, pero no lo vivimos así. Y entonces ahí está el asunto fuerte de la cuestión. La madre, por lo tanto, viene a ser el centro, de ahí el matricentrismo que utiliza el profesor
psiquiatra, médico psiquiatra José Luis Betancourt, o la matrifocalidad que utilizamos los sociólogos, y en este caso la antropología utiliza la matrilinealidad. Yo opté por matriz social, y me vino bien además porque precisamente el concepto de matriz socialidad resuelve como concepto conceptual esa contradicción de que la sociedad no puede ser una madre, ni la madre puede ser una sociedad. Y sin embargo, en Venezuela se amalgama de tal forma que el sentido de familia, la sociedad familiar, que ya decía Cabrujas, viene de maravilla. Entonces yo quise entrar primero por la hondura de tipo etnopsiquiátrico o de antropología psicoanalítica para ver cómo funciona en la profundidad de esa cultura. En el centro, que es la madre, es un centro que por su fuerte significación desaloja todo otro sentido. ¿Y cuál es el primer sentido que desaloja? La del padre. En Venezuela la madre funciona a costa de la figura del padre, de la no existencia de la figura del padre. Cuando digo de la no existencia, me refiero a la significación de la figura del padre. Todo el mundo sabe el padre y todas esas cosas, pero ¿cómo se vive ese padre en Venezuela? Bueno, ya la figura del padre tardó mucho tiempo en las civilizaciones de enterarse, ¿no? Cuando llegó la familia en Occidente y cosas de esas. Pero siempre desde el principio el centro del grupo era la madre. ¿Y qué función tenía lo que vamos a llamar los varones o los machos o los del otro sexo? La defensa del grupo. Pero el centro era el vientre. Y en ese sentido Venezuela se ha mantenido en esa cuestión. ¿Ha tenido entonces importancia la conquista española? Sí y no. Bueno, se nos impuso un código civil, una sociedad y tal, medio, pero la cultura sigue profundamente arraigada, ¿no? Y normalmente, pues en América, frente a Europa, pues la figura maternal es fundamental en toda América. Cuando yo hice año sabático, concepto de matriz social, que yo consigo para Venezuela, concepto etnopsicoanalítico, a ver si se daba fuera de Venezuela, cómo se podía hacer. Bueno, si voy a la China, es fácil conseguir porque la diferencia es tan grande que bien. Pero si voy a España, que supuestamente es la que trajo la familia, a ver si allá es lo mismo. Y además tenemos el mismo vocabulario, bueno, y nos entendemos de alguna forma. Y efectivamente no hay matriz socialidad allá. Hay otro tipo de matriz social del Mediterráneo. ¿Y cuáles son esas diferencias? La mujer en el Mediterráneo se comporta como una generala, una coronela, comandando la familia y todas esas cosas. Y en el Caribe es una diosa. En el Caribe se la adora porque pertenece a la divinidad, al endioseamiento de la sociedad. Y por lo tanto muy cerca pues, de la magia, que es lo que está llena también nuestra sociedad. La maternidad nunca debió verse solo como un asunto privado, porque cada vez que nace un hijo, no solo nace una nueva vida, sino que nace una nueva madre, una nueva familia y de alguna manera una nueva sociedad. Y quizá por eso en Venezuela la maternidad ocupa un lugar tan profundo, porque además de sus cuidados, ella es la que sostiene, la que organiza y quien mantiene unida a la familia aunque todo alrededor cambie o se destruya. Es su voz la que sigue conectándolo todo. Porque detrás de cada madre hay cariño, pero también hay trabajo, historia y mucho sacrificio. Y ahora la pregunta que queda por respondernos a cada uno de nosotros es, ¿qué significa para mí ser hijo de una madre venezolana? Yo soy Ari, esto fue Criollo Sapiens y hoy, si pueden, denle un abrazo a su mamá de mi parte, o a su abuela, a su tía, o a esa persona que alguna vez cuidó de ustedes. Nos vemos. ¿Qué pasó? Esto no va rápido, dale.
de parte de todo el equipo de Criollo Sapiens, queremos darles las gracias a cada uno de ustedes, nuestros Patreons, por todo su apoyo. Sin ustedes no podríamos cubrir costos esenciales para la producción de Criollo Sapiens, así que de verdad, gracias por creer en el proyecto y seguimos trabajando para ofrecerles cada vez más contenido.